a nuestra secretaria administrativa y colega Sabrina Torti, que es la encargada de todos los medios. Antes que nada, me quiero presentar. Para los que no me conocen, soy el profesor geólogo Arturo Yupia, presidente del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba, matrícula profesional A269. Digo la matrícula porque es algo que nos tendremos que acostumbrar todos los profesionales del país. Inclusive acá en Córdoba hay una ley que exige decir la matrícula, y en los medios de prensa, televisivos, orales, escritos, etcétera, de todos los profesionales. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, y es un gran honor para nuestro colegio, como lo venimos haciendo ya varios años, este ciclo de conferencias. Agradecer inmensamente a Horacio Puidomenech, el colega que nos va a acompañar hoy con su charla que se llama Economía de un proyecto minero. Les quiero recordar que vamos a funcionar de la siguiente manera. O sea, va a exponer nuestro conferencista de hoy, el colega Horacio Puidomenech, y luego al final, a través del chat o a través, si pueden abrir los micrófonos, yo recomiendo que durante la conferencia apaguemos las cámaras y silenciemos nuestros micrófonos, así hay mayor conectividad. Y bueno, un poquito una semblanza, voy a hablar de Horacio, un gran colega que hemos tenido la suerte de participar varias veces en nuestro CAPEC. Bueno, Horacio tiene la matrícula profesional del Consejo de Ciencias Geológicas de San Juan, la matrícula 002, es licenciado en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Tiene un título de posgrado de Evaluación Geoestadística de Yacimientos Minerales en el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ha participado y participa en un sinnúmero de empresas como geólogo consultor, entre ellas Paladon Ventures Magallanes Sociedad Anónima, Compañía Minera El Solitario, Petra Gold Servicios, International Lithium, Anglo Gold Argentina Sociedad Anónima, con la actualización de distintos estados de exploración en el macizo del Deseado, en varios de los salares de nuestra puna, jefe de geología de Roja y Asociados Sociedad Anónima, consultores mineros, supervisor de trabajo geológico, logística, evaluación de proyectos mineros en Salta, Jujuy, la Patagonia y en el vecino país de Chile, director de Huaco, consultora geológica, consultor en evaluación de proyectos mineros, programas de perforación, informes técnicos para Cerro Cazador, Sociedad Anónima, Argentina Mining Limited, gerente de proyectos para Terreno Resources Corporation, a cargo del gerenciamiento de todos los proyectos de exploración en Argentina, en San Juan y en Salta, consultor de Centar America Mining. Bueno, una serie de consultorías que es muy amplio su currículum, pero tratemos de resumirlo y decir que también ha participado activamente en la docencia, siendo decano normalizador en el año 1983 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Desde 1999 al 2021, profesor titular efectivo de las cátedras de yacimientos minerales, economía de los recursos minerales y prospección geoquímica en el Instituto de Investigaciones Mineras, Instituto de Investigaciones Geológicas y Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan. En el año 2017 al 2021, como secretario técnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan, y desde 1988 a 1991 lo tuvimos por acá en la provincia de Córdoba, dando cátedra en la Universidad de Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el Departamento de Geología. Bueno, esto es parte de un currículum resumido de nuestro colega, que voy a dar paso a que él hoy nos dé su conferencia. Agradecer de nuevo a la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias. Te dejo a cargo de la pantalla, Horacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, gracias. En realidad,
Arturo ha leído ha leído parte de mi recorrido como geólogo, pero ha exagerado un poco en los elogios, a decir verdad. Así que, bueno, la idea era hablar un poco, compartir algunas ideas y algunas realidades respecto de qué significa un proyecto minero desde el punto de vista de la economía. Porque nosotros los geólogos estamos orientados y focalizados más bien en el aspecto de la génesis, de la mineralogía, de la calidad de las rocas, de las cajas del yacimiento, de las estructuras que los alojan, del vulcanismo relacionado, del magmatismo relacionado, pero muy poco en las facultades de geología se habla de la economía, es decir, de la minería como parte de la actividad económica. Y por ahí yo me voy a sentir un poco avergonzado, no avergonzado, sino un poco intranquilo, porque me está escuchando alguien que sabe mucho de la economía de minerales y de la economía de la minería, y al cual le he copiado algunas cositas que tengo por ahí en la presentación, que es mi querido amigo Daniel Jerez. Y así que con las disculpas y la venia de él voy a empezar a hablar lo que yo tenía pensado respecto de la economía de un proyecto minero. Porque no sé cómo se pasa ahora. Bien. Tiene bolígrafo. No me está cambiando de imagen. Horacio, Sí. en todo caso volví a compartir la pantalla y pone compartir pantalla completa por las dudas. Dejar de presentar. Compartir. Pantalla completa. Ahí está, a ver. Muy bien. Igual mi máquina no... Es sede política, bueno, sede calle, social, sede televisión, la cancelación. Pegatina, bolígrafo. Dejar de anotar. No sé cómo cambiar de diapositiva. A ver. Ahí está. Bueno. Ahí está, Horacio. Bien, las relaciones económicas de los proyectos mineros, la idea económica de un proyecto minero viene ya desde Agrícola, que en 1556 decía que un minero, antes de empezar a explotar las vetas, debe tener en cuenta 7 cosas: la situación, o sea, la localización, las condiciones, el agua, los caminos, el clima, el derecho de propiedad y los vecinos. Parece que eso lo estuviera diciendo ahora en algún medio de prensa, y es tan actual que prácticamente está reflejando la realidad de la minería y de los proyectos mineros desde el punto de vista de lo que participa en la economía en general. Entonces, partiendo de lo que dice Agrícola, la minería existe ¿por qué? Porque forma parte de la actividad económica global. En todo el mundo hay minería. La minería representa una actividad económica que está
está formando parte de la economía global y por lo tanto tenemos que pensarla como una actividad minera o como una actividad económica global. ¿Por qué? Porque está relacionada con las características que tiene la sociedad global y sobre todo en esta época, porque la importancia de la minería sigue creciendo debido a la demanda actual y creciente de los recursos minerales a los efectos de cumplir con los acuerdos de París y fundamentalmente con la búsqueda de actividades económicas de todo tipo limpias y que se basan principalmente en la transición energética y en la electromovilidad. Y esa transición energética hace un impacto y la necesidad de recursos minerales hace que el componente minero no tome una enorme importancia en esta situación y en este concepto que se ha creado a partir de la preocupación por el aumento de la temperatura, por el cambio climático y las formas de encararlo, de adaptarnos, no lo vamos a poder eliminar, pero sí podemos adaptar y podemos ir modificando algunas actitudes que hagan que la transición energética sea la base prácticamente de conservar el planeta en las mejores condiciones. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la minería? La minería convierte capital natural, assets, natural assets, o sea, bienes naturales que están generados por la naturaleza en capital financiero, es decir, a partir de un fenómeno geológico que hace concurrir una serie de factores, entre los cuales el magmatismo, el vulcanismo, las alteraciones y toda la dinámica que tiene la corteza de la Tierra, permite la creación de un capital natural que, para ser utilizado, debe ser convertido en un capital financiero. ¿Los efectos de qué? De suplir o satisfacer una demanda de alguno de los elementos que componen la corteza. Y ese negocio se basa en la existencia de un fenómeno natural, un fenómeno geológico, el cual es el resultado de la concurrencia de una serie de factores y que se convierte en una acumulación inusual de un elemento químico que nos interesa utilizar y se forma esa acumulación se llama un yacimiento o un depósito mineral. Para la utilización de esto, el primer paso es saber dónde están. Para buscar hay que buscarlos, hay que encontrarlos y hay que evaluarlos. Esa es la clave principal o el primer paso. La exploración está en la primera etapa de la minería. Sin exploración no hay minería. Sin geología no hay exploración. Sin geología no hay yacimiento. Por lo tanto, como decimos, la generación del depósito es producto de nuestra ciencia geológica. La geología es la que produce los minerales y la que los concentra en un determinado lugar que tenemos que tener en la base científica, geológica, necesaria para poder ubicar nuestros esfuerzos de exploración y para poder encontrar estos yacimientos que le hacen falta a la sociedad para poder seguir viviendo en el estilo que tenemos actualmente. El objetivo básico de un proyecto minero que pertenece en general a una empresa es ganar dinero, hacer ganar dinero, y como son proyectos de cierta magnitud, necesitan la concurrencia de capitales que son provistos por particulares, por instituciones de fondos financieros, por estados, en fin, por una serie de actores que lo que quieren hacer es duplicar, o mejor dicho, multiplicar el capital invertido para poder obtener una rentabilidad. Y ese es el fin definitivo. Además de producir el elemento o el producto que es necesario a partir de la sociedad, es obtener una rentabilidad.
Entonces ahí la pregunta que nos hacemos como geólogos es, ¿participamos en la creación de valor? Es decir, la creación de valor, ¿qué significa? Tomar un elemento que es necesario para la sociedad y darle un valor. Darle un valor que, extrayéndolo de la naturaleza, procesándolo adecuadamente para obtener un producto final y ponerlo en el mercado para que satisfacer la demanda de ese producto. Entonces, los geólogos somos, en términos generales, la base y los iniciadores de la actividad minera. Como tales, tenemos que reconocer que la actividad minera es necesaria, que la actividad minera se puede hacer bien y que se puede contribuir al desarrollo y al crecimiento de las sociedades a través de la minería, como sería el caso en nuestro país, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acá hay una cuestión muy interesante que es la relación social. Es decir, al ser un factor económico que participa en la actividad económica global, tiene que ver con la sociedad. Y la sociedad necesita cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, la relación de la minería con la sociedad se produce en 3 factores fundamentales, que son los factores sociales, que tienen que ver con la salud, con el empleo, con el desarrollo personal de las personas que participan en la actividad, el factor ambiental, que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado y la preservación de todos los componentes del medio ambiente, el agua, la tierra, el aire, más los biocomponentes que tienen los ambientes. Y por último, digamos, y como motor de eso, la cuestión económica, es decir, el factor económico que tiene que ver con todas las actividades que se hacen para poder poner en marcha una mina y poder producir el resultado que estamos buscando mediante el proyecto minero, que tiene que ver con las cuestiones operacionales. La licencia para operar es un factor económico, porque si no tenemos licencia para operar, la mina no puede empezar, por lo tanto no puede derramar los salarios, los impuestos, buscar los proveedores, etcétera, etcétera, que son los componentes que participan y que reciben el derrame de un proyecto minero. Y por otro lado, bueno, es hacer un estudio de los costos. Y en el gráfico de más abajo acá, no sé si se ve, hay cómo hay participación de la comunidad. La exploración comienza primero con equipos muy chicos, ustedes lo saben, equipos chicos que van acrecentándose y aumentando la cantidad de personas a medida que avanza la exploración, que la exploración se hace más compleja, porque a medida que avanzamos con el conocimiento necesitamos más disciplinas que participen y necesitamos ir definiendo si el proyecto es o no es viable desde el punto de vista económico. Después viene el desarrollo y la operación, que es cuando hay mayor participación de la comunidad y de las sociedades, hasta que llegar al agotamiento inevitable de los depósitos, que como sabemos se trata de un recurso no renovable y los depósitos tienen un rango de vida que es inevitable, como nosotros los humanos, ¿no? Llega un momento en que el depósito se termina porque está concentrado en un determinado volumen del espacio y ya la economía no puede sostener, digamos, la actividad en un determinado depósito, y entonces empieza la declinación de la participación social en los proyectos. Y eso hace que los visionarios que puedan encarar la generación de políticas relacionadas con el proyecto y que puedan permitir que las sociedades que han estado beneficiadas durante un tiempo con el proyecto puedan seguir haciendo actividades a partir de la minería y que les permita seguir obteniendo bienestar y crecimiento. El impacto económico de la minería, o sea, la minería tiene impacto básicamente como generador de empleo de calidad, empleo en blanco, con las cargas sociales pagadas, porque son empresas o son emprendimientos que están muy controlados y tienen mucha necesidad de estar dentro de los aspectos legales, porque también tienen la presión de sus inversores, que últimamente con la cuestión esta de la famosa ESG, el Environmental, Social and Governance, las
los factores de gobernanza, ambientales y sociales, las empresas son cada vez más exigentes en cuanto a ese aspecto de los proyectos que se han convertido. Si ustedes ven el informe de Standard & Poor's, van a ver que la preocupación fundamental de los ejecutivos de las empresas mineras globales está reflejado en el ESG, que es llenar, digamos, una serie de requisitos que permiten que la empresa pueda seguir actuando y con la presión de sus inversores. Eso, más incluida la famosa determinación de la huella de carbono y otros factores que hacen que la minería vaya adaptándose a nuevos paradigmas, como se debe adaptar el resto de las industrias. Entonces, la importante fuente de empleo en todo el mundo. Miles o millones de personas trabajan en minas o indirectamente reciben un beneficio o una participación económica a partir de la minería, tanto en la exploración como aumentando en la construcción, en la operación y en el cierre. Y hacen, por lo tanto, una contribución al Producto Interno Bruto de los países y al Producto Interno Geográfico de las provincias. Entonces, este derrame de posibilidades que entrega la minería hacen que algunos países estén basados en esa actividad. Ahí estaría incluida la famosa discusión o el debate sobre la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que es otro tema para zanjar. Y produce en general bienes de exportación, lo que hace que las economías de los países puedan generar crecimiento y bienestar para la sociedad a partir de la producción de la mina. Ese es el contexto general en el cual se sitúa la actividad minera. Los factores críticos. Un proyecto minero necesita ¿qué cosa? Primero el depósito. Si no hay depósito, no hay mina. Y si no hay mina, no hay derrame. Entonces, el tamaño y la calidad del depósito con la localización, la infraestructura vial y eléctrica son los factores fundamentales que permiten que un proyecto sea económicamente viable. Luego están las estrategias empresariales y los factores de riesgo. Es decir, factores de riesgo contemplados como riesgos de localización, ya sea localización geográfica y o política, que contribuyen a generar riesgo. Y después está la estrategia empresarial, que es otro factor importante porque las empresas, sobre todo las empresas globales, ahora tenemos en San Juan la entrada de un jugador fundamental en la minería mundial que es BHP, y que hacen, de acuerdo con su estrategia, cuáles serían los depósitos que van a desarrollar primero, de acuerdo a las condiciones. Por eso, en nuestras charlas, ayer tuvimos una charla con los diputados, con la Cámara de Diputados de San Juan, explicándoles por qué razón el Colegio de Geólogos de San Juan apoya la aprobación del RIGI por nuestra provincia. Entonces, los aspectos socioeconómicos y que hablaba recién de gobernanza y medioambientales es otro factor fundamental. Es decir, nadie puede ignorar esos aspectos para ver cómo la política de la empresa hace que se cumplan todos los cánones, todas las exigencias que tiene respecto de esos ambientes. Un ambiente sano, cuidado, con el menor impacto posible, con el impacto más limitado posible, los aspectos socioeconómicos, cómo derramamos. Ahí hay una interacción entre la empresa y la autoridad de aplicación o el aspecto político que tiene que generar una planificación del desarrollo a los efectos de que el derrame que produce la minería, los beneficios socioeconómicos lleguen a la mayor cantidad de la sociedad y que la mayor cantidad de personas se vean favorecidas por esa actividad. Y por último, la otra cosa que tienen es de dónde salen los fondos, ¿no? En el caso de los proyectos que tenemos en San Juan, andan, podríamos decir que un promedio de 5 o 6 mil millones de dólares, no los tiene cualquiera en el colchón, entonces hay que salir a buscar las entidades financieras, las entidades que
institucionalmente pueden invertir en la generación del proyecto. Se tiene que salir a conseguir la plata para poder poner en marcha un proyecto como José María, como Pachón, etcétera, etcétera. En ese contexto económico, en esa forma de obtener fondos tenemos el famoso RIGI, que es motivo actual de discusión y de interés en general para que pueda este régimen de incentivos a las grandes inversiones pueda contribuir a la competitividad del país para atraer los capitales que necesitamos para desarrollar la minería. Los capitales, ustedes saben, no tienen corazón ni tienen emoción. Son grupos de recursos financieros que van donde más les conviene, donde les dan las mejores condiciones para que puedan multiplicarse. Y eso es lo que hay que buscar, es decir, la competitividad, es decir, que el país se haga competitivo para poder ofrecer condiciones favorables. ¿Por qué? Porque lo que derraman es mucho mayor y mucho más profundo y mucho más duradero que lo que se pueda, comprometer por parte de los recursos que tengan el país o las provincias en este caso. Entonces, en el contexto global, las condiciones macroeconómicas de la competitividad fiscal, la cuestión de lo que sería la relación de la moneda local con las monedas extranjeras, ¿no? Todas esas cuestiones macroeconómicas también tienen que estar clarificadas para que la decisión de inversión sea concretada. Los proyectos más avanzados en Argentina generarían también tenemos que ver el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita un proyecto minero para desarrollarse? Estos proyectos más avanzados generarían alrededor de inversiones hacia el 2030, cercanas a los 25.000 millones de dólares. La cadena de valor, después hay que crear una cadena de valor, hay que crear proveedores capaces de competir con porque no sé si han escuchado ustedes en la discusión pública actualmente sobre el RIG, que hay el miedo de que actores extranjeros participen y le saquen las posibilidades a los locales, pero esto es una cuestión global, por lo tanto, los proveedores locales, la mano de obra local, todos los recursos humanos, tanto los que participan directamente en la mina como los que participan en los proveedores, necesitan prepararse para competir. Nadie va a venir a regalar nada, sino que va a tomar a los mejores. Entonces los mejores los tenemos que preparar. Hay una función fundamental de las universidades y las escuelas para que la minería sea un motor de crecimiento definitivamente. Entonces, ahí tratamos de poner en marcha un motor que impulsa actividades económicas conexas y permitiría un crecimiento ordenado y sostenido en las próximas décadas. Esto desde el punto de vista del contexto general del país, de cómo se inserta la minería. Ahora, en el contexto económico, el RIGI tiene estos 5 componentes principales, que son favorecer las importaciones de bienes de capital, las exportaciones de los productos, que garantiza la libertad de importar y exportar, le da estabilidad tributaria y estabilidad económica a todos los proyectos que entren en la consideración del RIGI, y hay una simplificación operativa aduanera que, como todos ustedes saben, hay cositas en este país que tenemos que corregir para poder funcionar como un país normal. Entonces, los componentes que, haciendo una pequeña síntesis de lo que estamos hablando, la geología son las características intrínsecas propias del depósito. El depósito tiene un tamaño, tiene un contenido del metal o del elemento que queremos rescatar, que queremos extraer. Si ese tamaño, es decir, sería cantidad y calidad. Cantidad es el tamaño del depósito, calidad sería el contenido, lo que llamamos comúnmente como leyes. Si eso no se da, el depósito no es económico. Entonces tenemos que explorar
y explorar significa conocer el depósito en las 3 dimensiones, tanto en las dimensiones si encontramos evidencias superficiales, pero después tenemos que investigar la tercera dimensión para ver hasta dónde llega y cuánto hay de mineral utilizable en ese contexto geológico. Luego viene la extracción, es decir, una vez que está evaluado el depósito, que en general es lo que se llama los costos hundidos, es decir, gente que, ustedes saben que hay una relación muy baja entre éxito y la cantidad de prospectos que se estudian. Algunos dicen que 1 a 1000, otros 1 a 100, otros 1 a 300, bueno, hay varias estimaciones, pero básicamente la relación éxito a lugares que no son adecuados para una actividad minera económica es muy baja. Entonces, por eso se llaman costos hundidos. Es decir, viene la gente que explora, tiene que poner los fondos para explorar. Y le puede ir bien o no le puede ir bien, depende de la calidad de su equipo. Bueno, cosas que en el año, por allá, no sé por qué año, como el 2010, por ahí o antes, Silito lo analiza en una publicación del Servicio Geológico de Japón. Y después viene, digamos, lo que significa la minería, es decir, extraer el mineral del cerro y ponerlo en camiones para que lo lleven a una planta de procesamiento y después en esa planta de procesamiento hacer la extracción del metal, que es lo que se llama metalurgia. Entonces, en estas 3 cosas es donde hay una cuestión interesante de considerar, que es la profesionalidad de la autoridad de aplicación. Es decir, que yo tengo un recurso, tengo un determinado volumen mineralizado con una determinada ley, con una determinada calidad, tengo que tener la autoridad técnica y necesaria para poder sentarme a discutir con el operador de la mina cuál es la circunstancia o cuál es el método óptimo para aprovechar el recurso de manera lo más eficientemente posible. ¿Por qué? Porque los recursos son de las provincias, pero la provincia no es el gobierno, ni el gobernador, ni los diputados, ni los senadores. La provincia somos todos, cada provincia somos todos. Por lo tanto, los recursos son de todos. Y lo que hablábamos hace un ratito con esto de resaltar la figura de Eddie, el conocimiento que podamos transmitir es economía también. El conocimiento, la formación de recursos humanos, el explicarle a los niños en las primarias, el explicarle a los chicos de la secundaria qué es la minería, para qué sirve, cuáles son los productos y qué tenemos que cuidar para que la minería sea una industria que además de lícita, legal, que además sea una industria bien recibida por la sociedad. Entonces, eso también es economía. La preparación de los recursos humanos también es economía. Y después hay una serie de factores externos que es la energía. ¿De dónde sacamos la energía? Las minas de cobre necesitan una enorme cantidad de energía. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para proveer esa energía? Después tenemos el otro problema, que es el problema central, diría yo, de preocupación de las sociedades, sobre todo de las organizaciones que están relacionadas con la actividad agrícola y agropecuaria, que es el agua. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar el agua? ¿Cómo hacemos para utilizar óptimamente el agua? Eso también es economía. Eso es parte de la economía del proyecto. Lo mismo que los aspectos económicos y sociales. ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? ¿Cuántas veces hemos visto estas protestas fundadas o infundadas, pero son protestas que existen, acerca de la utilidad o no, o de que si llegan o no llegan los beneficios de la minería a la sociedad? Entonces, ahí tenemos otros factores que son los inversores, es decir, cuántas personas o cuántas instituciones, cuántos bancos están dispuestos a invertir en un determinado proyecto. Eso también es economía. El precio del commodity. Los metales. Ahora está el cobre y el oro están en altos históricos, el oro sobre todo, pero por ejemplo, la evolución del precio del litio ha sido otra cuestión que tenemos que analizar. En noviembre del año pasado, me parece, o septiembre por ahí, la tonelada de carbonato de litio, calidad batería, llegó a costar $80.000 y ahora está en, no sé, si 9, 10 o $11.000. Entonces, y eso ha ralentizado el desarrollo de proyectos, sobre todo en la puna,
Ustedes han visto que Albert Malle y todos los otros actores importantes que hay en la puna desarrollando proyectos de litio han ralentizado sus operaciones. Y, por supuesto, todo eso forma parte de la licencia social. No solamente el hecho de hacer asistencialismo, sino el hecho de preparar a la sociedad para que pueda desarrollarse a través de los beneficios que tiene Y todo esto es economía, porque la economía, ¿qué? La economía de la ciencia que nos ayuda a la administración de recursos escasos. Entonces, esto es un recurso escaso. ¿Cómo lo administramos? La palabra administración es la clave de la situación. Y la administración responde a dos jugadores. El interés privado, que es el que quiere ganar plata con el proyecto, y el interés social general, que está representado en general por la política, para poder aprovechar al máximo el recurso y ponerle las condiciones para que el operador, que lo que quiere es hacer un negocio, haga el negocio, pero en condiciones óptimas para los beneficios del dueño real de los recursos, que son las provincias. Entonces, un poco resumiendo eso, los factores geológicos. Los factores geológicos son la profundidad, la geometría, el agua, la geotecnia, la geometalurgia, influida por la textura, la mineralogía, la química, las leyes, etcétera, son propiedades propias del yacimiento, son características o parámetros intrínsecos del yacimiento. Luego viene lo que nosotros utilizamos para aprovechar ese recurso, que es la ingeniería financiera, es decir, cuáles son las condiciones mejores desde el punto de vista económico para poder explotar con la CAPEX, que es la Capital Expenditure, que es los costos de capital, los costos de operación, y un factor fundamental que es cómo pensamos o cómo podemos estimar la evolución de los precios los precios del producto durante la vida del proyecto. ¿Por qué? Porque son proyectos que duran 10, 15, 20, 30, 40, Chuquicamate lleva 100 y pico de años. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la predicción de las condiciones económicas con respecto al precio del producto, ¿no? Que esa es otra especialidad, diría yo, dentro de la evaluación económica. Luego, la tasa de producción, la recuperación, que es ahí donde podemos intervenir como Estado, en el caso de que haya una explotación. Bueno, explícame cómo lo vas a sacar y explícame y yo te voy a decir si eso es lo óptimo para que el recurso sea aprovechado al máximo, dado que, repito, se trata de un recurso agotable. Todos estos factores son interdependientes y, por supuesto, no es que uno quiera hacerse el interesante o el fundamental, pero todo depende de la geología. Es decir, los geólogos tenemos que sentirnos orgullosos de que prácticamente, yo siempre digo, sobre todo cuando estoy hablando con ingenieros de minas, que todo es geología, es decir, todo está basado en la geología. Un edificio se basa en la geología, un puerto se basa en la geología, un desarrollo inmobiliario se basa en la geología, un camino por la montaña se basa en la geología, todo se basa en la geología. Por lo tanto, nuestra ciencia es parte de la fundamental basamento de la sociedad. Eso no lo puede discutir nadie. Entonces, todos estos elementos se reúnen para generar un yacimiento de calidad. Y eso es la economía. Eso es la economía, más allá del detalle de cada depósito, cómo se mueve durante su vida útil, durante la exploración y cómo hace para utilizar el recurso de la manera más eficiente. Acá tenemos un ejemplo respecto de lo que hablábamos en relación con todos los factores que se dan para el avance de un yacimiento. Acá tenemos un ejemplo del grupo Sarmiento, del cual formo parte, que somos un grupo de opinión acerca de la minería, pero ustedes lo pueden buscar en la página, tenemos una página web que se llama gruposarmiento.com, y en Twitter también tenemos muchas publicaciones donde publicamos nuestras ideas y nuestros pareceres respecto de qué pasa con la minería en Argentina. Y bueno, ahí tienen ustedes, por ejemplo, el ejemplo de Chile. Chile tiene el total de exportaciones $440.000 millones en exportaciones.
Y los aportes, el 81% son aportes a la economía chilena. Es decir, el 81% de todo el recurso financiero generado por un proyecto minero, el 81% queda en Chile. ¿Por qué? Porque hay una preparación de los proveedores, de todos los participantes para poder aportar al proyecto y tomar rentabilidad a partir de la actividad de un proyecto, pero una actividad nacional. Todos sabemos que uno habla con cualquier colega chileno y sabe que están preparados para ofrecer los mejores servicios. Eso es lo que tenemos que perseguir nosotros, porque eso también es economía. Y ahí tenemos el caso de al lado, que yo alguna vez publiqué un artículo en Minería y Desarrollo, me parece, que le puse el título ¿Por qué de un lado sí y del otro no? De un lado tenemos Pelambre, la mina Pelambre, que hace 22 años que produce cobre para la economía de Chile, para aportar a la economía de Chile, y por el otro lado tenemos lo que yo le llamo el eterno proyecto Pachón, que hace 60 años, o 70, no sé cuánto, que lo conocemos como un depósito de cobre de clase mundial. ¿Y por qué Pachón es un proyecto y por qué Pelambre es una mina? Siendo que están a 6 kilómetros uno del otro, forman parte del mismo sistema mineralizante de tipo pórfido de cobre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien lo puede contestar? Bueno, ¿por qué razón? ¿Cuáles son las razones? Busquemos las razones y salvemos lo que haya que salvar para que Pachón sea de una mina de una vez por todas. Eso es una labor de todos. Y acá tenemos las perspectivas en el caso de los proyectos de cobre, que los ingresos netos en dólares en inversión extranjera directa para la construcción son $6.000 millones de dólares. 70% de la inversión, $6.000 millones de dólares para trabajadores, empresas, los estados provinciales, la generación de impuestos, los salarios, todo eso es parte de la economía. Entonces, $2.000 millones de dólares por año para Argentina y un ingreso de dólares para San Juan del 65% del total nacional en el caso de que se pongan en funcionamiento los proyectos que están en carpeta y están algunos renovando o actualizando la factibilidad, otros en exploración avanzada, otros con las PEA o las evaluaciones económicas preliminares y otros con exploración avanzada. Y otros que están en preconstrucción, digamos, como José María. Entonces, eso es la economía general. Es decir, cómo contribuir a la economía sanjuanina y a la economía nacional. Luego viene la cuestión del riesgo de exploración. Es decir, hablábamos de los capitales hundidos en la etapa de la generación de un proyecto. La geología es incertidumbre. La calidad del yacimiento está toda plagada de incertidumbre. Si nosotros lo vamos a estudiar un yacimiento en la tercera dimensión, poniéndole sondaje, entre un sondaje y el otro hay 50, 25, 30 metros, y entre esos 30 metros, ¿qué pasa? El sondaje vamos a tener los análisis de cada una de las muestras de metro a metro, de cada 3 metros, lo que sea, del sondaje, de uno, del otro que está al lado, pero entre los dos hay 40, 50, 60 metros. Entonces, eso es el riesgo de la exploración, la incertidumbre geológica. Y eso es economía también, porque eso implica invertir en exploración y que nos puede decir esto sirve o esto no sirve. Entonces, el volumen, el contenido y la calidad del yacimiento es necesario que estén justificadas para poder hacer una inversión y que eso resulte en una rentabilidad para el actor. Y como hay un gráfico en una página que se llama Minex Consulting de Richard Schott, donde muestra que prácticamente en todos los distritos mineros, en la mayor parte de los distritos mineros del mundo, se empieza con una mina, se sigue con otra, se sigue con otra, o la misma mina empieza a ampliar recursos a medida que la amortización del capital, de las inversiones de capital se vayan amortizando, entonces permiten que se amplíen los depósitos y se amplíen los distritos. Para eso, las empresas tienen que saber qué se busca. Los países tienen que saber qué tenemos. La empresa viene a buscar
nosotros tenemos evaluación de los recursos. En Argentina tenemos evaluación de todos los recursos. Sabemos si tenemos tierras raras, sabemos si tenemos cobalto, sabemos si tenemos grafito, que son algunos de los componentes esenciales de la batería de litio. Bueno, eso es ciencia básica, que hay mucho generado, pero necesitamos generar más y con más precisión, porque ahora tenemos herramientas que hace 10 o 15 o 20 años atrás no las teníamos, sobre todo los satélites y estos drones que permiten hacer levantamientos con mucho detalle. Entonces, todo esto también es economía. Todo esto va contribuyendo a bajar el riesgo, a hacer evaluaciones más precisas que nos permitan después tomar decisiones, ¿no? Hasta ahora, en general, las estadísticas dicen que la mayor parte de las empresas ha focalizado su exploración en la zona de near mine, es decir, cerca de las minas o en los distritos ya conocidos, pero no se han desarrollado grandes descubrimientos. Sin embargo, nosotros en San Juan, y compartido con Chile, tenemos un distrito que ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Y el desarrollo de un proyecto se hace, esta es la famosa curva de la Sonde, que ha hecho un análisis de qué va pasando a medida que el proyecto va avanzando. A medida que el proyecto va avanzando, hay un ciclo de vida que es conceptual, es decir, que estamos buscando cómo lo vamos a hacer. No sé si se... Luego viene el descubrimiento, ¿no? Esto es psicoeconómico. La alegría por el descubrimiento, suben las acciones, la empresa exploradora, en general son empresas junior, se pone contenta, se agranda, entonces hasta después que empieza a generar una caída, digamos, en las expectativas, para después, hasta que se empieza a operar la mina, ahí empieza otra vez la euforia. Listo, ya descubrimos. Bueno, vamos a descubrir. Ahora estamos en toda la etapa, o sea, estos años atrás hemos estado en la etapa de caída de expectativas. ¿Por qué? Porque no habían las condiciones macroeconómicas, porque las empresas no se decidían por las razones que sean, pero no teníamos en marcha ninguna de las minas de cobre que tiene Argentina, que son todas de clase mundial. Hasta que empieza de nuevo la construcción, la decisión institucional y la decisión estratégica de la empresa de hacer la inversión, consiguen la inversión y ahí empieza la euforia de vuelta hasta que la mina entre en operaciones y después llegue a su fin. Esa es básicamente un ciclo inevitable de la economía de un proyecto. Bueno, se clavó otra vez la... ¿Qué pasó ahora? Voy a bajar y ahora voy a presentar de vuelta a ver si podemos. Pantalla completa, ahí está. Vamos a ver si. No me deja. Se me quedó.
puse F5. A ver si ahí ahora. No. Bueno, Horacio, discúlpame, sí. proba a volver para atrás una filmina o una No, presentación. tampoco, no se mueve para ningún lado. Ajá. Pegatina, no, bolígrafo, esto es. No, esto es para hacer. Ya que cierre el archivo y lo vuelva a abrir. A ver, vamos a cerrar. Denme un segundo, disculpas. Bueno, no estamos. Dejar de. ¿Dónde está? Esto PowerPoint puse F5. Horacio, así como Sí. estás poniendo está bien, solamente tenés que abrir el PowerPoint. Estamos Sí. viendo tu pantalla ahora. Sí, bien. Entonces ahora abro el PowerPoint Sí, y lo pongo en modo presentación. ¿Ahí lo ven? sí, ahí se ve perfecto. Bien. Entonces, ahora le agradezco mucho a mi amigo Daniel Jerez y Atay Such que han elaborado estas cosas que muestran los aspectos económicos de un proyecto minero, el flujo de fondos. Es decir, lo que hablábamos recién o al principio, al principio era que tenemos en el gráfico de arriba las características de la exploración. Tiene alto riesgo y larga duración, la minería en general, es capital intensivo, tiene largos periodos de preproducción, los recursos minerales no son finitos y no renovables, y la propiedad es de los estados provinciales, según la reforma de la Constitución del 1994. El gráfico que está todo rojo, que ven hacia la derecha arriba, representa un hipotético caso de un flujo de fondos no descontado en millones de dólares para un proyecto X. Van a ver que las tres primeras columnas que caen hacia abajo del cero es lo que le llamamos el capital hundido, es decir, todo lo que se gastó antes de empezar a producir. Y antes de empezar a producir hay que hacer todas las inversiones de riesgo para que se pueda después arrancar la mina y empiece a producir cuando las barras rojas se van hacia arriba y, como ven, va declinando la producción hasta que tienen el límite de vida del proyecto con una de las, en el año 18, ustedes ven que esa barra baja y debido a que probablemente haya un aporte de capital o algo que supere a la producción. Entonces, en cambio, acá abajo a la izquierda lo que tenemos son los flujos fondos descontados para la empresa y el Estado. Fíjense el señor Estado, y esto no tiene nada de ideológico, sino que es una realidad. A medida que se han hecho las inversiones para el explorar y la empresa está haciendo todos los costos hundidos, los fondos hundidos,
el Estado va sacando su tajadita, ¿no? Lo azul es lo que va quedando el Estado. Y el Estado durante toda la vida del proyecto tiene ingresos. Es decir, es un socio privilegiado de los proyectos porque también interviene en la economía del proyecto. Bueno, eso refleja la necesidad de ponernos competitivos, es decir, que el Estado deje trabajar, porque el derrame es mucho mayor que lo que puede recaudar el Estado. El 3% de las regalías no tiene prácticamente dimensión respecto de lo que significan los sueldos, los ingresos de los proveedores, el derrame en general. Entonces tenemos que entender, eso es una cuestión de sentido común y no es una cuestión de ideología. Acá en el contexto económico también tenemos como la minería como una de las 4 actividades que es superavitaria en la relación exportación-importación. Las oleaginosas y cereales son los primeros, los alimentos, bebida, tabaco el segundo, minería el tercero y agricultura, ganadería y otra. Son los únicos superavitarios. El turismo, hotelería tiene déficit y así son datos un poco entre el 2021 y el 2013, son datos un poco antiguos, pero de todas maneras reflejan una realidad. La minería es superavitaria, quiere decir que no le cuesta al Estado, al contrario, le aporta. Y dentro de esta lógica y de este paradigma nuevo, tenemos como actor principal y sobre todo para el país y para la provincia, un actor fundamental que es el cobre. El cobre para el 2040, la demanda global va a superar a la demanda, a la producción de cobre de toda la historia hasta la actualidad. De la actualidad en adelante hasta el 2040, esa cantidad de cobre necesaria para poder suplir las demandas de la electromovilidad y de la transición energética nos va a ser igual o superior a lo que... Y sin embargo, lo que hablábamos al principio de que no hay descubrimientos mayores, por lo tanto, ¿qué hace falta? Más geología, hace falta más estudio, hace falta más entender los sistemas mineralizantes, cómo se sitúan en la corteza, dónde se encuentran, qué tamaño tienen, porque eso es la labor que tenemos nosotros como geólogos. Luego tenemos, hablando de la competitividad, es decir, tenemos 51% de carga impositiva. En un proyecto tiene que pagar 51% de carga impositiva, promedio. En cambio, en los otros países, la carga impositiva es mucho menor. 39 en Estados Unidos, 36 en China, 36 en Australia, 43 en Perú, 38 en Chile. De manera que esa es otra cosa. Y además tenemos que considerar seriamente que no somos el único país que tiene yacimiento de cobre. José María, con toda su constelación relacionada, no es solamente el único lugar. Va a ser probablemente el más grande del mundo, pero no es el único. Y entonces, sí, como dice ahí, somos el único que decidió vía cargas tributarias decirle al mundo que no nos hacen falta inversiones. Porque eso es lo que estamos diciendo definitivamente. Si no aprobamos las cosas, si no buscamos la licencia social, estamos diciendo, no, las inversiones no las necesitamos. Entonces, todo lo que podemos generar de lo que hemos venido hablando hasta ahora es parte de la economía y es parte del resultado que podríamos obtener si la minería se desarrolla. Y ahí, bueno, ahí puse como actor importante al RIGI, que ayer lo explicamos, cuáles son las razones por las cuales el Consejo Profesional de Geología, más el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, más el Colegio de Biólogos, más todos los proveedores que estuvimos ayer con los diputados, dándoles una pequeña charla, les apoyamos la decisión, que está dudosa por cuestiones políticas, bueno, estas cosas que son difíciles de entender cuando se sobrepone el interés sectorial al interés general. Ahora, algunos casos reales, y esto es de lo que yo les hablaba, es decir, José María tiene a su alrededor una serie de depósitos que están siendo explorados de una manera muy intensa y que representan un clúster de yacimientos de un sistema mineralizado que probablemente pase a representar una de las áreas de la corteza de mayor calidad y mayor cantidad
de cobre en Latinoamérica, por un lado, seguro, y en el mundo, por otro. Entonces, a medida que estos depósitos se vayan generando y vayan generando nuevos recursos, se midan los recursos, si entran en producción José María y Filo sigue creciendo como está creciendo, y luego viene Lunahuasi, y todo ese conglomerado nos invita desde el punto de vista económico a hacer dos cosas. Primero, a seguir confiando en la exploración minera en esa zona, a promover la exploración, a seguir incorporando medidas que faciliten la exploración, pero por otro lado también tenemos que superar algunos prejuicios, que son los prejuicios de Chile versus Argentina, no solamente en el fútbol, sino conceptualmente, si ustedes saben que tenemos prejuicios. Yo siempre trato de utilizar aquello que nos decían de chico, y la cordillera de los Andes que nos separa de Chile. Yo prefiero decir que la cordillera de los Andes nos une a Chile. Entonces tenemos que superar los prejuicios de ambos lados y poder generar, porque los helados están en Chile. Parte de todo este sistema mineralizado está en Chile. Entonces eso es economía. Eso también es economía. Bueno, vamos a ver ahora uno de los proyectos avanzados que tenemos en San Juan es Los Azules, que es un pórfido de cobre con interesantes valores, que ha sido explorado desde el 98 por Battle Mountain, luego lo tomó Glencore, luego lo minera Andes y ahora lo tiene McEwen Mining, que es el operador actual. Este proyecto ya está, digamos, con el análisis, con la evaluación económica preliminar terminada, y presenta algunas características interesantes que nos ayudan a entender qué es lo que hay que hacer dentro del proyecto con respecto a los factores económicos. El primer factor económico que tenemos en un proyecto son los recursos. Los recursos es un factor económico. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos categorizar los recursos de acuerdo con la información geológica y con la densidad de información para poder generar un plan de explotación conceptual mediante la clasificación que está aceptada internacionalmente de recursos inferidos, indicados y medidos. Los indicados y medidos pasan a reservas, los indicados pasan a reservas probables y los medidos pasan a reservas probables o probadas. ¿Qué significa una cosa y otra? Que un recurso es lo que yo les digo en palabras sencillas, lo que está en el cerro. Eso es un recurso. Ahora, una vez que yo apliqué todos los factores necesarios para evaluar la explotación, entonces hay lugares de esos recursos que pasan a reservas, no todos. Entonces, diciéndolo geológicamente, el recurso es un subconjunto de la mineralización y las reservas son un subconjunto de los recursos. Las reservas es lo que efectivamente tiene cada uno de los bloques de reserva, como ustedes ven acá en el dibujo, en esta imagen, ven que son bloquecitos con formas regulares, que eso es lo que se llama hacer lo que le llamamos antecubicación, y ahora le decimos discretizar el recurso. Entonces, ese recurso es el primer paso para decir, bueno, tenemos tanto. Entonces ahí tenemos la tabla que sigue, es también sacada de la PEA de Los Azules, que hay tantos millones de toneladas de recursos indicados, de recursos inferidos, con los contenidos tomados a nivel de recursos todavía, no son reservas, son recursos, con los contenidos de cobre, la ley media de cobre, la ley media de oro, el molibdeno y la plata. Este es un yacimiento muy especial, porque generalmente los yacimientos de pórfido de cobre con oro, tienen cobre con oro nada más, no tienen mucho molibdeno ni mucho metales básicos como plata o plomo o zinc. Este tiene acá sobre todo el oro, que contribuye al valor del yacimiento o del proyecto. Y esta es la secuencia de producción de Los Azules, donde hay que resaltar lo amarillo. ¿Cuánto se saca de estéril y cuánto se saca de oro o de mineral para qué es lo que se va a ir a la planta? Una vez que se saca el estéril es porque está el stripping lo que se está sacando en los primeros
en las primeras columnas que ustedes ven, y luego prácticamente todo es mineral que va a la molienda o a la lixiviación. Esto para que ustedes tengan una idea de cómo hay que generar estos modelos con información geológica y más con información económica, a los efectos de qué, de calcular qué es lo que se puede sacar, cuándo lo voy a sacar y cuánto me va a costar sacar cada tonelada de mineral que después voy a tratar en la planta. Entonces acá estos son los cuadros que sintetizan un poco la plata que se va a gastar en el proyecto. Hay dos casos base, un caso ¿cómo se llama? Producir 175.000 toneladas por año de cobre, y otro caso, producir un poco menos. Y entonces ahí están cuáles son los factores que intervienen en la economía del proyecto. Entonces, los capitales, todo el costo de capital son 2.461 millones de dólares, y en el caso alternativo, para producir un poco menos de cobre por año, baja un poco, y así se van considerando en la economía propia del proyecto varias alternativas a los efectos de elegir la que mejor cierra desde el punto de vista económico. Entonces, aquí tenemos la vida de la mina, son 27 años si uno saca más, 32 si saca menos. El stripping radio, es decir, que el estéril que hay que sacar de arriba, la parte de arriba de la mineralización, es 1,16. La producción de cobre es un poco más, la cantidad de cobre es la misma, solamente que una en 27 años y la otra en 32. Y esto todo es parte del modelo financiero y económico del proyecto. Entonces, los costos de sostenimiento, y tenemos los factores, los últimos en el cuadro chico, acá, ustedes ven los tres factores que hacen a la evaluación financiera de un proyecto, que es la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el payback period, o sea, el periodo de repago. Es decir, cuánto tiempo nos va a llevar producir en el proyecto para poder recuperar toda la inversión. ¿Se acuerdan de la curva de los gráficos de Daniel? Que la primera parte es toda plata hundida. Bueno, ¿cuánto tiempo se va a recuperar eso? Entonces, acá está otra, que me parece que es lo mismo que tenía antes, y las evaluaciones que, como les dije recién, son la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el periodo de repago. Y el OPEX es la Operation Expenditure, es decir, lo que cuesta operar por libra de cobre o por tonelada procesada, ¿no? Esos son los costos. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de toneladas que hay en recurso y en reserva, y el OPEX es la operativa del minado primero, después del procesado, y los gastos generales y administrativos, que también se cuentan a partir de un costo por tonelada producida. Luego hay otra cuestión que yo creo que ya la mencionábamos un poco, es cómo hacemos para estimar el precio del metal o el precio del producto final durante la vida del... Calculen, teníamos aquí 27 y 32, que eran los años de vida del proyecto, de las dos alternativas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener cierta seguridad de cuánto va a valer el cobre de aquí a 15 años? ¿No? Entonces, eso es como les decía, toda una especialidad que se le encarga a alguien que es experto en eso, y bueno, y nos dice, mira, la evolución de esto es más o menos tanto durante toda la vida del proyecto o durante los años que se requieren. Todo esto, entonces, es la parte que yo diría dentro de la casa del proyecto. Lo que hemos estado viendo anteriormente es toda la economía que rodea al proyecto. Esto es lo que pasa adentro, ¿no?
cómo hierve el puchero ahí adentro, cómo se van combinando las diferentes variables para poder definir si tenemos o no tenemos un proyecto económico. Y acá tenemos otra cosa, que son las regalías y las cargas tributarias. Esas son las cargas tributarias que tiene el proyecto. Esto está sacado del mismo documento de la evaluación económica preliminar de los azules. Se paga regalía, que es 3% de los ingresos brutos menos los gastos no mineros, permite una reducción del canon por los gastos de capital, etcétera, etcétera. Tiene varios detalles que también se incluyen en la economía del proyecto. La retención a la exportación, como ustedes habrán escuchado en la prensa, en la televisión, en todos lados, todos los que dicen que prácticamente no hay retención a la exportación en ningún lugar. ¿Cómo me van a poner a mí un impuesto sobre algo que estoy produciendo y vendiendo? O sea, una cosa de lo más inexplicable, por decirlo elegantemente. Y luego el IVA sobre el capital inicial, el IVA de explotación, el impuesto a las ganancias, impuesto al débito, crédito, más lo que pagan todos los componentes, las camionetas, las cargas sociales de los salarios, etcétera, etcétera. Pero estos son la carga tributaria directa. Bueno, esto es lo que representa el proyecto Los Azules en San Juan, como para que la idea era que ustedes tengan una idea de qué cosas se cocinan adentro del proyecto para poder mostrarlo después y decir, bueno, estas son las condiciones que tenemos. Y San Juan tiene otro proyecto que también está en una etapa un poco menos avanzada, aunque tiene un estudio de scoping, se llama Scoping Study, que es algo similar a lo que sería una evaluación económica preliminar, que es un yacimiento de oro que está en San Juan, en una localización hiper conveniente, porque está prácticamente al lado de la ruta, está a 100 kilómetros de San Juan, no está alto, y tiene un potencial interesante que todavía hay que invertir más para poder. Esa es una sección de los recursos. Ustedes ven lo que decíamos antes, que es apto para una explotación a cielo abierto, porque tiene recursos muy cerca de la superficie, por lo tanto se puede planificar uno o dos, esto creo que son 3 pits diferentes para hacer la explotación a cielo abierto, pero a su vez tiene una extensión de explotación subterránea. La relación más o menos entre explotación a cielo abierto a explotación subterránea en términos de costos es de 1 a 8, más o menos. O no sé, o por ahí. Entonces, la proporción de Mineral Resource Estimated, que es el recursos minerales estimado, es a un precio del oro. O sea, este es el cálculo que tienen que hacer para definir cuánto es el valor que tiene el depósito de acuerdo con los componentes. Entonces tenemos el precio del oro tomado para hacer el cálculo, hemos tomado tales parámetros. $1.800 la onza, el precio de la plata $23.40 la onza. Les cuento que cuando la plata estaba a $40, allá por el 18 me parece, o no, o antes, la plata estaba por $40, yo compré una onza de plata. O sea, estoy esperando que suba para equiparar la pérdida. El zinc está a $3.85 la tonelada, el plomo tanto. Y luego viene un factor interesante, un factor importante, diría yo más que interesante, que es la recuperación metalúrgica. Ustedes saben, por una cuestión de sentido común, que los métodos metalúrgicos, los métodos de tratamiento de los minerales no son 100% eficientes. Por lo tanto, hay una parte del metal que queda en la mena y que no se puede extraer. Entonces, para el oro, ahí tenemos 94,9%, es una recuperación bastante alta, 90 para la plata, 67 para el zinc, 57 para el plomo, y todo esto proviene de ensayos metalúrgicos que se hacen primero en laboratorio, después a escala piloto y por último se incorporan a la planta de procesamiento de la mina, y todo eso es parte de la economía del proyecto. O sea, por eso son todos los aspectos económicos que el proyecto genera. Es la parte intrínseca del componente económico del proyecto. ¿Cuáles son los metales pagables? Porque se va a generar un concentrado, el oro se paga el 94%, tampoco se paga todo. ¿Por qué? Porque el que compra el concentrado tiene que hacer la separación después y el refinamiento.
Entonces todo eso es un costo y él, de acuerdo con la composición que tiene el concentrado, establece qué es lo que va a pagar, cómo lo va a pagar, de acuerdo al proceso que tiene él para concentrar. Luego, el costo de extracción, el costo de procesamiento, el costo de transporte y comercialización. Fíjese que el costo de extracción es el costo de minado. Es decir, en el cerro se mete explosivo, se saca, vale $2 la tonelada. Eso es el costo. Es uno de los costos menores. Ya cuando hay procesamiento, ¿por qué? Porque se utilizan elementos químicos o compuestos químicos para tratar el mineral, porque hay conminución. Conminución es la disminución de tamaño de la mena para ponerla al tamaño donde la extracción es óptima o es el mejor tamaño para extraer lo más que se pueda del metal, etcétera, etcétera. Y en general, ustedes habrán, tal vez como geólogos, si han leído publicaciones, hablan de cuando es polimetálica la mena, se habla de hacer el equivalente a uno de los elementos, el más importante, en este caso el oro. Se llama oro equivalente, que se hace una combinación de los precios con los contenidos y que nos da un valor de la ley del oro equivalente, incorporando el plomo, el zinc, como si fueran partículas de oro que se agregan, que se le suman y se le pegan al oro general. Esto entonces es más o menos una síntesis del proyecto de Hualilán, que es un proyecto promisorio. Esperemos que se den todas las condiciones, que se alineen los planetas para que podamos ver una mina de estas características muy cerca de San Juan, a menos de una hora, yendo despacio. Y ahí están los otros parámetros económicos de la sensibilidad, o sea, cómo en la historia del proyecto probablemente vayan a haber subas y bajas del precio, periódicas, permanentes o momentáneas. Entonces hay que saber cómo se comportaría el proyecto con las variaciones del precio del metal. Entonces eso es lo que se llama un análisis de sensitividad respecto a las variaciones del precio de la onza. Ahí tenemos a 1650, si la onza estuviera a 1650, si la onza estuviera a 1750 y si la onza estuviera a 1850, y un spot, que es el momento en que se hizo el estudio, a 1975, ¿cuánto sería el NPV antes de impuesto? ¿Cuánto sería el NPV después de impuesto acá abajo? Acá antes de impuestos, después que pagan los impuestos, fíjense, pasa de pre-tax, o sea, antes de impuestos, el NPV del spot de 533 pasa a 374. Es una disminución consistente, digamos, significativa, cuando se pagan los impuestos y cómo baja el valor presente neto. Entonces, como resultado del análisis económico del proyecto Hualilán, que el proyecto Hualilán es económicamente robusto, el valor presente neto con una tasa de descuento es tanto como de 409 millones, al oro a 1.750 por onza. La tasa interna de retorno es alta, es muy alta, creo que Daniel lo va a confirmar. El periodo de recuperación del precio del oro será de 1 año y 3 meses, es un proyecto rápido, es decir, el tiempo de recuperación de toda la inversión inicial es rápido, al igual que la mayoría de los proyectos de minería de oro. Los indicadores económicos, el BAN y el TIR, o sea, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, son los más sensibles a los cambios en el precio del oro. Por eso se llamaba, vimos antes el título de la sensibilidad a las variaciones del precio, y una disminución del 10%, etcétera. O sea, son todas, digamos, comparaciones que se hacen en diferentes condiciones, con diferentes parámetros, para poder definir definitivamente cuál es la economía del proyecto, que la vamos a tener absolutamente evaluada una vez que el proyecto se termine, porque vamos a saber cuánto sacamos, vamos a saber cómo le chingamos a la estimación de recursos, al cálculo de reserva, etcétera, etcétera, al plan minero y todos los otros factores. Bueno, esto sería por ahora todo. Así que gracias por el tiempo. Disculpen
dificultades tecnológicas. Bueno, gracias a vos, Horacio. Está la colega Cecilia Somaro, que es una colega de Río Cuarto, acá de la provincia de Córdoba, que ella coordina las preguntas, pero veo que no han escrito nada en el chat. Nuevamente agradecerte a vos y a la concurrencia, que ha sido muchísima, por acá más de 100. También estamos en Facebook, transmitiendo en directo. Bueno, ahí veo que hay Cecilia, si puedes vos, buenas tardes, ¿estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias a vos, Horacio, por la disertación impecable. Para darnos Gracias. una idea general de todo el proyecto minero espectacular. Primero, sí hay un saludo de Paola Molina, que dice que ha sido tu alumna en el 2000 Sí, Paola, claro. y le deja muchos cariños. Ha sido muy buena alumna. Y yo Bueno. la sigo que anda haciendo por ahí con su profesión. Ujú. Muy bien. Así que le devuelvo el Jimena, saludo, afectuosamente. bueno. Jimena dice, si hay alguna medida o método o cálculo financiero que se puede aplicar para estimar la participación de los inversores y del geólogo descubridor en una etapa inicial, donde aún no se tiene definido el tamaño y la calidad del depósito, pero sí la presencia genética. Bueno, eso es complicado de evaluar porque el geólogo descubridor generalmente se lleva un flor de bono a fin de año si las cosas anduvieron. No solo el geólogo, sino el equipo descubridor. Se lleva un bono que probablemente les cambie la vida en algunos casos. Pero no hay una práctica habitual ni una fórmula. Eso es una relación del equipo con la directiva de la empresa. Bueno, si la empresa está conforme y resulta que encontraron un José María, bueno, probablemente los descubridores se van a llevar un premio interesante, pero eso ya depende de cada caso. Francisco, bueno, Eddie lo saluda también y Francisco le deja que en el caso hipotético de que el Estado invierta el 100% del capital, ¿cambiarían la VAN y la TIR? ¿Se recuperaría en menos o más tiempo? La inversión es de quien sea, venga de cualquier lugar, institucionalmente, generalmente son a través de instituciones financieras. La inversión es la misma y el modelo económico es el mismo para el proyecto, sea quien sea que haga la inversión. Ahora, si se trata del Estado argentino, probablemente no pueda invertir nada en las condiciones que se encuentra ahora. Claudio dice que suele existir una sinergia entre proyectos una vez que inicia la producción de algún proyecto grande a nivel de infraestructura, como por ejemplo. Entiendo una sinergia entre dos proyectos. Perdón, se me escapó una parte de la pregunta. ¿Cuál es la primera parte? Dice, ¿suele existir una sinergia entre proyectos una vez que se inicia la producción de algún otro grande? De que, digamos, proyectos ubicados en las cercanías. Y sí, seguro, porque la infraestructura no es barata, o sea, nadie va a hacer un camino y al lado va a ser el camino para su mina, siendo que van para el mismo lugar. Es una sola infraestructura que se construye, tanto vial como eléctrica, que son las más importantes y las más significativas. Por supuesto que hay sinergia, sí. Una cuestión de sentido común también, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, el distrito Vicuña, que hablamos de José María y todos los satélites que tiene alrededor, pertenecen prácticamente al mismo grupo empresario, pero otros proyectos, como por ejemplo sería Pachón con los azules con Altar, son proyectos que podrían crear una sinergia y que serían beneficiados por la infraestructura, ¿no? Por eso estaría bueno lo que decía usted de que tratar de allanar el camino con Chile también, para generar una sinergia también con los proyectos. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que ahí tenemos que superar algunas cosas, yo te diría, psicológicas que nos pasan, ¿no? Con respecto a Chile. Uh-huh. Sí, más allá de la forma de hablar,
tenemos que superar varios prejuicios sobre todo, ¿no? Y varias cosas que están fuera del ámbito de la cooperación, de la integración, que son cosas que, es decir, Europa se ha integrado prácticamente con un proyecto de Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con los latinoamericanos, ¿no? Que son más complicados. ¿Por qué no integrarnos con Brasil, con Uruguay? En términos del Mercosur, que el Mercosur es un ejemplo de no funcionar, de una cosa que no funciona. Aníbal Peter Wetten dice que si sirve como ejemplo, que la cotización de hoy en día el oro es un 30% mayor de la que se expuso. Y lo que pasa es que el cálculo, el scoping study de Walilán se hace en un determinado momento. Claro, en el Se 17, contrata una consultora o un grupo de expertos y hacen en un determinado momento. Y ellos toman, por eso son estimaciones. En un recurso no se calcula, un recurso se estima. Se estima como se estima, por ejemplo, en análisis químico de una muestra. ¿Es una estimación o es una determinación? Es una estimación, porque tomamos una gota, el ICP toma una gota de la solución de una parte mínima de la muestra que se ha pulverizado y se ha puesto en solución. Entonces es una estimación y toma varias medidas y hace un promedio. Es lo mismo que pasa con los bloques de explotación. El bloque de explotación se estima. ¿Por qué? Porque no tengo información completa sobre el bloque, sino lo tendría que analizar completo. Entonces tengo que estimar cuál sería la ley que tiene ese bloque respecto o utilizando información aledaña o cercana. Pero es una estimación. En el scoping study ellos aclaran, o sea, siempre el experto aclara. Nosotros tomamos esto, por eso 1650, 1750, 1850. Y un spot de 1975 en el momento de escribir el informe. El informe no se puede estar actualizando todo el tiempo. Se actualiza cada tanto tiempo poniendo en valores actuales los parámetros, sobre todo los costos. Los costos, cómo aumentaron y cómo ha cambiado el precio, que es la relación que le da la síntesis económica del proyecto, es decir, precio y costo. Y después lo saludan Graciela Delfán, Daniel Jerez. Gracielita, un abrazo grande, Graciela. Diana Molini, bueno, y varios más. Bueno, acá hay otra. Alan Nelson dice que trabaja en un bloque de diputados que apoya al RIGI en la provincia de Catamarca y quisiera saber si dejan algún contacto para asesorarme más al respecto o cómo continuar este tipo de conferencias. El contacto lo puedes sacar de la página. También no me gusta mucho propagandearme, pero es mi nombre, horacio.puyomenech@gmail.com. Sino que se contacte con nosotros, O con ustedes y o ustedes el colegio, y nosotros le pasamos Sí. toda la información. Exacto. Susana dice que, bueno, muchas gracias por la presentación. Algo que comentar en relación a los aspectos ambientales de los proyectos mencionados, como por ser estudios realizados o estudios por realizar. Bueno, todos los proyectos tienen que presentar su informe de impacto ambiental, tal cual lo pide la Ley de Protección Ambiental Minera. Y eso es evaluado, por lo menos en San Juan, por una amplia, un consejo que tiene una composición bastante variada de todos los aspectos y son los que analizan qué es la información que está en el informe de impacto ambiental o los efectos de generar la declaración de impacto ambiental, que vendría a ser la aprobación del informe de impacto ambiental para que puedan empezar la operación. Entonces, eso está contemplado en el informe de impacto ambiental. Yo creo que la mayoría de las empresas y de los proyectos tienen los informes a disposición, uno lo puede bajar y lo puede leer, y ahí está explicado todo. Algunos mal, algunos no tan bien, algunos no tan mal,
pero hay de todo, ¿no? Yo te quiero preguntar acerca de la zona de los periglaciares, si estos proyectos están sobre esas zonas un poco más sensibles. Sí, los proyectos, bueno, como están en cordillera, pues están todos por encima de los 4.000 metros, están en zonas donde probablemente existan geoformas periglaciares. Lo único concreto es que, primero, la ley de protección de glaciares no define qué es una reserva estratégica de agua. No lo define. Es decir, ¿cómo defino? Qué sé yo, un pedazo de piedra que me tire 2 gotas al año o una formación que me tire 10 litros por segundo. ¿Qué es una reserva estratégica? Entonces, a partir de ahí, porque nunca se reglamentaron 3 artículos, el 1, el 2 y el 6, creo, de la ley, que son los que piden definiciones. Ahora, hay un estudio que hizo la Universidad Nacional de San Juan para la empresa de Pachón, que tiene una geoforma, creo que es un glaciar de escombro, que puede llegar a ser afectado por el PIT. Y ellos estudiaron, perforaron, vieron cuánto hielo tenía, hicieron datar el hielo, lo midieron, estimaron la cantidad de hielo que podía tener ese glaciar, mandaron ese hielo a datar a Suiza. Y cuando hablamos del agua, a mí me encanta hablar del agua, pero hablemos de qué agua. Un agua de un arroyo cordillerano que pasa por una zona mineralizada y tiene drenaje ácido, natural, o hablamos de un agua prístina, como sería, que a veces no sé si será cierto, pero lo que pasa, lo que baja de los Alpes y en esos paisajes suizos tan bonitos, esta agua tan cristalina. ¿De qué agua estamos hablando? Hay una foto que en una charla que yo hice para la Sociedad Científica Argentina, pongo es una junta de 2 ríos. Un río claro, sin ningún agregado, y otro río amarillo. ¿Cuál de las 2 aguas es la que vamos a considerar? ¿No? Cuando hablamos de agua, hablamos de qué agua. Por ejemplo, a la salida de Pascualama y de Veladero hay 2 arroyos, uno se llama Arroyo Amarillo y otro Arroyo Turbio. Los 2 tienen, en la época de verano, que hay más caudal, tiene pH 2. Andá, pegate un bañito en ese agua. Y es natural. Entonces, ¿de qué agua estamos hablando? Primero. Segundo, la universidad estudió eso y lo que obtuvo es que el agua tiene, creo que son 8.000 años la datación es 8.000 años. Y después, la calidad de ese agua estaba llena de metales base, de ácido, era agua ácida prácticamente. O sea, un agua que, aunque contribuya al 200% al río San Juan, es un agua mala, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de eso. Hablemos de agua, perfecto, cuidemos el agua, que es fundamental, cuidar el agua, pero hablemos de qué agua estamos considerando, qué tipo de agua. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer conciencia y decir, bueno, hay aguas y aguas, ¿no? Pero sí, creo que los azules también tienen ambiente periglacial o glaciares de escombro que pueden llegar a ser afectados por pero todo está en el informe de impacto ambiental. Eso hay que verlo, lo tienen que evaluar y bueno, y ahí avanzar o no. Pero para eso está la autoridad, o sea, eso es lo que yo hablaba de la profesionalización de la autoridad minera, o sea, que sea independiente. Primero que cobren buenos sueldos, porque sentarse delante del gerente de medio ambiente de una empresa que gana a lo mejor 5 o 6 mil dólares, alguien que gana 1.200.000, 1.300.000, 2 millones, ¿no? Son las diferencias que aparecen en estos casos. Y Marcelo consulta que si el ANIGLA se ha expedido sobre el impacto ambiental respecto al tema agua en de los proyectos mineros. Bueno, el de ANIGLA
tiene a su cargo la implementación de la ley de protección de glaciares. Ellos son los que han tenido que hacer el inventario nacional de glaciares, pero el tema de agua hay que tener muy en claro que los recursos son provinciales, el agua es provincial, por lo tanto el Yanigla no tiene jurisdicción sobre San Juan. San Juan es la Secretaría del Agua y la Dirección de Hidráulica, que es la que da los permisos. Y lo que hay que hacer es evaluar, bueno, ¿qué glaciares son reservas estratégicas de agua? ¿Cuánta agua me van a...? Ahí en ese estudio, creo que está publicado en el Congreso o en la reunión de geomorfología de hace un año atrás, en San Juan, ahí está ese trabajo. Y el trabajo indica qué tipo de agua y cuánta agua puede darnos ese glaciar en el caso que se derrita de una sola vez, todo el hielo. Para lo cual necesitamos energía, o sea, hay toda una serie de factores que hay que explicar para poder tomar partido respecto de... El agua la vamos a cuidar todo, eso no me cabe ninguna duda. Y los exploradores somos los que más cuidamos, porque por ahí vamos a lugares donde no hay agua y tenemos que cuidar la botellita de agua mineral. ¿No? Bueno, hasta ahí no hay ya más consultas. Yo tengo una sola consulta, Horacio, no sé, hay yacimientos de oro epitermales que tienen otros metales que no son penalizados, como antimonio, selenio. En el caso de Hualilano, algunos otros yacimientos, ¿hay alguna forma que el Estado pueda cambiar eso y que se puedan llegar a cotizar o que podamos tener acceso a un mayor conocimiento por parte de las empresas mineras cuando explotan este tipo de yacimientos? Mismo pasa en los pórfidos con parte de la plata, zinc, etcétera, que no son penalizados. Mi pregunta va hacia ir más profundo en los polimetálicos, del conocimiento de todos los metales, más allá de lo que las empresas dicen y lo que el Estado cobre, ¿no? Esa es la pregunta. Y yo creo que las herramientas el Estado las tiene. Ahora las herramientas tienen dos destinos. Uno, que las apliquen, y otro, que las guarden en la caja de herramientas y le pongan un candado. Sí. Herramientas hay. Sí, porque sería interesante también, ¿no es cierto?, que la gente conozca que los polimetálicos, los pórfidos no solamente tienen, no tienen cobre, oro y molibdeno solamente, tienen muchos otros metales que muchas veces no son penalizados. Lo mismo pasa con los epitermales, ya sean de alta o baja sulfuración, etcétera, etcétera. Hay muchos metales que son importantes y que van teniendo su precio a nivel internacional, que van subiendo y que muchos de ellos han llegado a ser commodities importantes para algunos yacimientos de world class. Por eso que cuando se va el concentrado solamente penalizan a algunos. Y sí, todo depende de la característica de la mena y de qué método de refinación van a aplicar. Bueno, por lo general no se hace acá eso. Por lo general, claro, hay muchos que son lo que se llaman deleterios, es decir, que conspiran en contra de la extracción o de la refinación de uno de los metales. Sí. Cuando hay muchos metales base, la extracción de las menas de oro y plata es más complicada. Lo mismo que pasa con el litio cuando hay mucho magnesio. Claro. No hay mucho magnesio, la extracción del litio se complica. Claro. Es lo que pasa con el hierro y el todo es una cuestión tecnológica y de... Sí. Y es lo que pasaba con el hierro y el fósforo. Claro. En los yacimientos el conocimiento lo puede tener. Es decir, yo soy de la idea de que cada provincia debe tener su servicio geológico. ¿A los efectos de qué? De generar la información básica, local, para que pueda planificarse la exploración. Bueno, ustedes pueden, como está haciendo Mendoza de alguna manera, con esa zonificación que quieren hacer en Malargüe, bueno, en Malargüe se puede explorar. Donde están los viñedos más importantes, eso lo dejemos para otra ocasión. Más allá de que en Chile están los viñedos al lado de las minas y nadie se ha muerto. Sí.
Alan consulta que a él le ha llamado la atención cuando dijo que lo que es turismo y hotelería ha disminuido con relación, o es menor con relación al porcentaje de la actividad minera. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el turismo recibe menos de los que se van. O sea, es deficitario, porque el que gasta en turismo, si ustedes ven la cantidad de gente, hagan una encuesta entre los amigos. ¿A dónde se van? A Brasil, se van a Punta Cana, se van a Valladolid, se van a Cancún, se van a Europa. ¿Y cuántos europeos vienen acá? Entonces eso está visible y eso son datos oficiales, son datos del Ministerio de Economía o de aduana, del Ministerio de Economía, sí. Por esa razón es deficitario, porque todavía somos un país terminal, no hay un país de paso, que tal vez el flujo de gente sería un poco mayor, pero no soy especialista en turismo. Lo único que sé de turismo es que sale caro ahora irse a Punta Cana, por ejemplo. Bueno, creo que no hay más preguntas, Cecilia. No hay más. No le quedo... por mi parte, agradecerte en nombre del Colegio Profesional de Geólogos de Córdoba, agradecer también a la Comisión de Prensa y Difusión, que le cuesta mucho esfuerzo todas estas conferencias, cursos que damos durante el año, agradecer a Marcelo Chambar, Cecilia Somaro y Sabrina Torpiloso, que son los de la comisión, los que contactan a los que dan las conferencias, a los conferencistas, a los que dan los simposios, a los que dan los cursos, y que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, siempre promocionando los cursos, etcétera. Bueno, y agradecer la presencia de todos ustedes. Hay gente que ya se ha ido, se ha alargado esto, y muchísimas gracias, Horacio, y gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias a todos y a los que se han tenido la valentía de escuchar toda la charla. Bueno, felicitarlos por la persistencia y por el cuero duro. Muchas gracias. Así que bueno, un gusto como siempre y a sus órdenes. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Como siempre, muy clara tu exposición e instructiva para los que no estamos en el tema minero y sobre todo la economía minera. Muchísimas gracias y bueno, esperemos ver algún día que venga de visita, sabés que a visitar tu familia, tener la puerta del colegio abierta. Bueno, muchas gracias. Sí, como siempre. Un abrazo a todos, especialmente a Daniel. Ha levantado la mano, ahí. me parece que... Daniel.